Muy buenos días, amadas hermanas en Cristo Jesús. Bendecimos a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Bendecir a nuestro Padre del cielo con todo nuestro corazón. Bendecirlo no solo de palabras, sino con lo profundo de nuestras entrañas, cualquiera sea nuestra situación. No hay nada más hermoso que poder adorar a Dios en la alegría, pero también en la tristeza, sabiendo que todas las cosas proceden de Él y todas son todas. Buenos días les dé Dios. Aquí estamos, amadas, ya conectadas, confiando plenamente que el Señor nos dará la gracia y la sabiduría para poder exponer su palabra. Bienvenidas, ahí está nuestra hermana Indira, siempre las madrugadoras de siempre. Gloria a Dios. Damos unos minutitos, un minuto más, y vamos a dar inicio a la oración para que sea la gracia de Jesucristo sobre mi vida y sobre ustedes para poder también recibir este mensaje. Muy bien. Bien. Buenos días. Ahí estamos. Vamos a orar, amadas, a presentarnos delante de Dios Padre en el nombre de Jesús en esta mañana. Agradecemos profundamente por la vida, pero te suplicamos, Señor, que este día tenga un propósito específico. Adorarte, servirte, procurar, Señor, vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que no olvidemos ni por un instante que todo se trata de ti, para ti y en ti, que tú debes de ser la razón de nuestra vida, porque es a través de ti, papito, y es en ti que nosotros podemos realmente avanzar, poder ver nuestros sueños, nuestros anhelos, poder ser de utilidad y de bendición a donde quiera que vayamos. Bendigo a cada una de tus hijas, aquellas, Señor, que han determinado seguirte por amor de tu nombre. Sean benditas esas familias a través de cada una de ellas, donde está entrando la luz, donde está entrando tu palabra, donde está entrando, Señor, tu bendición suprema. Gracias en esta mañana. Gracias por amarnos, por habernos llamado, por justificarnos, Señor. Gracias de todo corazón. Aquí estamos. Ayúdanos, sosténnos, Señor, y danos esa gracia sobrenatural por amor de tu precioso nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amadas. Aquí estamos en la semana número 25. Y proseguimos con nuestro estudio, el carácter del discípulo de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre nuestra bienaventuranza número 7, los pacificadores. Y para eso vamos a estar entre la página 96 y la página 99. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a ir Mateo capítulo 5, versículo 9. Ahí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La semana pasada todavía estuvimos hablando de que déjenme ver rápidamente, pero verán a Dios, ¿verdad? Estábamos hablando de la promesa de quiénes son los que van a ver a Dios. Ahora vamos a estar hablando de los que serán llamados hijos de Dios. Estuvimos hablando los limpios de corazón por 3 semanas, que ellos son los que van a ver a Dios. Pero ahora, mire qué hermoso. Estos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores. Y como primer punto vamos a ir a ver el significado de pacificador. Es una palabra que en los originales de la Biblia significa pacífico, paz, próspero,
Me encanta esto, que un pacificador también es significado, es como un sinónimo en los originales, en el hebreo, en el griego, de ser próspero, amados. Y cuando hablamos de próspero, generalmente pensamos en dinero. Pero no necesariamente. Usted y yo debemos de saber que podemos ser prosperadas como esposas, prosperadas como madres, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, prosperar en inteligencia y sabiduría, en conocimiento, prosperar en el conocimiento de Dios, de su palabra. Verdaderamente nunca nos quedemos solo con lo terrenal, sino que tenemos que extendernos a lo celestial. Recordemos que nosotros, los llamados, los hijos del reino, debemos de poner nuestros ojos en lo celestial más que en lo terrenal. Y eso es lo que nos va despertando y nos va haciendo hombres y mujeres, en verdad, que se desarrollan, que crecen, que maduran para el Señor. Así es que, repito, la palabra pacificador significa pacífico. ¿Qué viera yo por ser una mujer verdaderamente pacífica? ¿Ha visto usted esas personas como esas aguas calmas en un lago? ¿Verdad? Que no se inmutan por nada, que nada les descompone sus emociones. Entonces, a eso se refiere cuando dice pacífico, paz, pero también, como ya dije, próspero, que prospera en todo, su vida misma va de gloria en gloria, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero no solo significa la ausencia de conflicto, escuche esto, sino un estado de plenitud. Pacífico aquel que está siendo pleno en Cristo y su palabra. Recordemos que Jesucristo es la plenitud. Jesucristo, el pacificador. Escuchen, amadas, Él es el pacificador. Creo que no hay hombre, mujer sobre la tierra que pueda tener un carácter calmo, que nunca se sale realmente de sus emociones, ya sea externamente o internamente. Por eso, si hay uno que es llamado el pacificador, es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la suprema esperanza para usted y para mí, donde podemos cobijarnos bajo su sombra para llegar a ser mujeres, hombres y mujeres calmos, ¿verdad? Pacificadores prósperos. Quiero pensar que cuando el Espíritu del Señor Jesucristo está gobernando mi corazón, mi alma, mi mente, quiero pensar que ahí bajo esa cobertura Él va poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como cuando nos dejamos abrazar por Él y nos dice, por nada se turbe tu alma. Pero cuando viene esa voz de autoridad, a la vez apacible, que nos dice paz y que nos ministra quietud, esa quietud suprema, amados, que nos hace volver otra vez al sano juicio. Él es el pacificador, es lo que nosotros no debemos de olvidar. Entonces, ausencia de conflicto. Un pacificador tiene ausencia de conflicto, pero también es un estado de plenitud, bienestar y armonía en todas las áreas de la vida, incluyendo, dice este significado, la relación con Dios como con los demás. Escuche, una relación de armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Porque nosotros podríamos parecer mujeres pacificadoras y parecer de que tenemos paz con los demás, pero no internamente. Entonces, paz con Dios, con los demás y con nosotras mismas. Esa paz ministrándonos es la manera en la que nosotros podemos llegar a ser esas mujeres pacificadoras. Estamos viendo en el punto número 1. ¿Qué significa ser un pacificador? Entonces, esa es la esperanza del Hijo de Dios, de la hija de Dios, meterse bajo esa cobertura para que Él calme toda nuestra naturaleza, nuestras emociones puedan ser gobernadas por el Espíritu de Dios. Difícil, cuando tenemos un carácter violento, cuando tenemos, como alguien dijo por ahí ya, una mecha corta, ¿verdad? Que no toleramos tan fácilmente esto o aquello.
pero en lo que yo quiero ahora mantenerme apegada es la esperanza que hay bajo las alas del Señor Jesucristo. El mantener escondido nuestro corazón nos trae esperanza de saber que podemos llegar a ser esas mujeres pacificadoras, esas mujeres prósperas, esas mujeres pacíficas. Bien, en hebreo la palabra pacificador o paz está relacionado con shalom. Es un saludo que los judíos usan, ya sea para darse como la bienvenida, como la despedida. Ellos usan continuamente la palabra shalom. Y mire, un significado, yo sé, esa palabra es profunda, porque cuando ellos se dicen shalom, ellos están deseando bienestar físico, bienestar en como persona, en su salud, en todas las áreas de su vida. Pero quiero leerle personalmente. Dice que shalom significa paz, deseo de bienestar entre las personas, las naciones, entre Dios y el hombre. Todavía va un poco más allá. Es como cuando ellos se dicen shalom, es como si se estuvieran diciendo, yo deseo que todo en ti, entre Dios, entre los hombres y entre las naciones, esté en paz, que no tengas conflictos, que no tengas nada por qué agobiarte, por qué afligirte, por qué angustiarte, que tu alma esté calma, dependiendo bajo la sombra del Dios omnipotente. Shalom. Así esta mañana nosotros podemos decirnos shalom, un deseo profundo de nuestro bienestar. Imagínense que en lugar de decirnos que Dios te bendiga, nos dijésemos shalom nosotros, ¿verdad? Ahí estaríamos abarcando toda la bendición que nosotros deseamos, escuche, genuinamente para los demás. Bien, vamos al punto número 2. Veamos un ejemplo de un pacificador, en este caso una pacificadora. Yo he traído esta mañana el ejemplo de una mujer en particular, una ciudad, pero una mujer en particular. Quiero contarle que allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, si usted quiere buscarlo, porque recuerde, Biblia, cuaderno, nuestro libro de estudio y nuestro lápiz que no debería de faltarnos, para posteriormente repasar cada lección. Pero en el libro segundo de Samuel, capítulo 20, encontramos una historia sobre la persecución. El jefe de los ejércitos de David, Joab, estaba persiguiendo a uno de los enemigos de David, Seba, el cual se había ido a refugiar a una ciudad llamada Abel-Bet-Maacah. Abel-Bet-Maacah, ciudad conocida por su sabiduría y por su gente pacificadora. Ya desde que leemos como los comentarios, ¿verdad? O leemos todo el capítulo, de verdad nos impacta el saber que puede haber hasta una ciudad que es pacificadora, que es conocida por su sabiduría y por lo que se manifiesta dentro de ella. Y eso me hace recordar una anécdota que ya en algún momento les he transmitido, pero hoy quiero volverla a repetir. Cuentan de un hombre sabio que siempre estaba a las puertas de la ciudad, como en la antigüedad, ¿verdad? En Israel y en otras naciones eso se practicaba. Los sabios generalmente estaban en la entrada de la ciudad discutiendo las negociaciones o situaciones espirituales o de leyes de conveniencia de sus ciudades. Ahí estaban ellos, ¿verdad? Y los que pasaban cerca de esas puertas podían accesar a ellos. Entonces, en esta anécdota hay un anciano sabio afuera de la ciudad, y está viniendo un hombre y viene con su maleta, y él pregunta a este hombre sabio, le pregunta, ¿cómo es la gente de esta aldea? Y el sabio le responde con otra pregunta y le dice, ¿cómo es la gente de tu aldea, de donde tú vienes? Y él empieza a describirle de una manera con un dejo de amargura, de molestia, y le dice, bueno, las personas son difíciles, son contenciosas, son pleitistas, de verdad es difícil vivir en ese lugar.
Y el sabio le dice, entonces pasa de largo porque todas las personas de esta aldea son exactamente como tú las acabas de describir. Entonces el hombre prosigue porque, pues por instrucción del sabio, le hace ver que él no va a poder convivir tampoco en ese lugar. Pero más tarde viene otro personaje de igual manera con su maleta y está mudándose, está queriéndose mudar y le hace la misma pregunta al sabio y le dice, ¿cómo es la gente de este lugar? Descríbemelas, por favor. Y el sabio responde con la misma pregunta anterior. Descríbeme tú cómo son las personas en el lugar de donde tú estás saliendo. Y él dice, son sumamente amables, serviciales, son personas que siempre están buscando ayudar a los más necesitados. Estoy mudándome porque estoy buscando un lugar que me quede más cerca de mi lugar de trabajo. No me mudo por conflictos, me mudo por conveniencia de trabajo. Y le dice el sabio, si las personas de donde tú vienes eran así, quiero decirte que las de aquí son exactamente iguales. Entra, pasa. Este es tu nuevo hogar. Entonces, lo que nosotros aprendemos y el mensaje que el sabio estaba queriéndole transmitir a estos dos hombres era, como tú hayas vivido donde vivías, será exactamente igual a donde quiera que vayas. Amados, nosotros, si aquí donde estamos exactamente, en el lugar donde vivimos, hay paz, hay armonía, hay quietud, no tienes conflictos con tus vecinos, no tienes enemistades, no tienes como que estar en ansiedad, en desesperación, entonces puedes mudarte y a donde quiera que vayas, la gente te transmitirá la misma sensación, porque el asunto está dentro de tu corazón. Pero si ahora mismo tienes conflictos, pleitos, disensiones, a donde quiera que vayas, habrá esa misma situación. Porque cuando nosotros llegamos a un lugar, si las personas sonríen, es porque nosotros hemos sonreído. Si las personas son amables es porque nosotros hemos actuado con una actitud de amabilidad y yo lo he comprobado por mí misma. Pero cuando entramos con una actitud como de defensores, de guerra, de batalla, a lo mejor que lo mismo se nos va a devolver. Así es que esta ciudad, Abel Bet Maaca, era conocida por su sabiduría y su gente pacificadora. ¿Por qué eres conocida tú? ¿Por qué soy conocida yo? ¿Cuáles son las características que nos definen y que transmitimos hacia los demás? Quiero leer ahí a partir del versículo 16. Dice, de 2 Samuel capítulo 20. Entonces una mujer sabia, mire cómo inicia aquí en el versículo 16. Una mujer sabia dio voces en la ciudad. Recuerde, Joab, el capitán de los ejércitos de David, está persiguiendo a uno de los enemigos del rey, llamado Seba. Y este hombre se había ido a refugiar a la ciudad de la sabiduría, a la ciudad de los pacificadores, ¿verdad? Entonces dice, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado con violencia. El ejército de David había llegado para derribar los muros y sacar a este hombre a costa de lo que fuera. Y entonces ella le dice, llamen al jefe, por favor. Y esta es otra de las cosas que nos deben de enseñar a nosotros, a no irnos por las ramas, sino que ir a la raíz. Y hace poco que estuve enseñando, les comentaba que nosotros a veces nos vamos, hermana fulanita, ore por esto, ore por lo otro, y tenemos 10 personas que están orando y nosotros nos confiamos porque hay 10 que están orando. Cuando la Biblia nos habla, el mismo Señor Jesucristo nos dice allá en Mateo capítulo 5 que entremos al aposento secreto. Eso sabe qué significa, ir a la raíz. Ir realmente al árbol de la vida, no a las ramas, no rodeando, como mandando recados, intercesiones. Sí, usted puede apoyarse en los demás en el buen sentido, pidiendo oración, pero no hay nada más supremo, amada. No hay nada más bendito que ir directamente, cerrar la puerta y meternos con el Señor. Entonces esta mujer no habló con el ejército, ella mandó a llamar al jefe.
llámenme a Joab, al capitán. Y cuando él se acercó, dice, cuando él se acercó a ella le preguntó, ¿eres tú Joab? Ella se afirmó que realmente fuera el capitán. Y él respondió, yo soy. Y ella le dijo, oye las palabras de tu sierva, otra enseñanza suprema. Escúchame por favor. Cuando debemos aprender a hablar así con esa autoridad para que las cosas vayan ya poniéndose en orden. Ella llamó la atención de Joab con esa autoridad dada por Dios, conocida. Una mujer sabia va a tener esa autoridad y va a ser la pacificación. El ser pacificador y sabio van unidos a la vez. Una persona sabia no va a estar tratando de desestabilizar la paz al lugar donde llega. No va a estar procurando inquietar a los demás. Por el contrario, va a tratar de traer paz, la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque la paz está dentro de su corazón y ella va a transmitir lo que lleva internamente. Pero si ella lleva angustia, desesperación, va a desestabilizar a cualquier persona a donde ella vaya y ponga sus pies. Entonces aquí está esta mujer y le dice, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. En el versículo 18 dice, entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Entonces, esta ciudad, conocida por su sabiduría y por ser de las pacificadoras, era visitada como para consejería. Esto de verdad es hermoso. Era visitada por las ciudades que estaban alrededor de los mismos judíos, probablemente otras naciones, no lo sé, pero esa ciudad era conocida porque usted podía llegar y pedir un sabio consejo y lo iba a encontrar. Eso también nos habla a nosotros. Una mujer pacificadora va a ser buscada por los demás para encontrar el sabio consejo. Y generalmente cuando se recibe el sabio consejo de una mujer, de un hombre pacificador, eso en el acto produce paz en el corazón, produce esperanza, porque eso es lo que se transmite siendo un pacificador. Pero continuemos un poquito más. Yo soy de las pacificadoras y fieles de Israel. Qué autoridad de esta mujer y qué convicción en lo profundo de su corazón de llamarse a sí misma pacificadora y fiel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. Imagínense, esto es profundo también. Conocidos como madre de Israel por su sabiduría, por ser pacificadoras. Y ella le pregunta, ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab, ¿por qué has venido a perturbar esta ciudad? ¿Por qué estás golpeando sus muros? ¿Por qué estás usando la fuerza? Porque Joab era un israelita, era el capitán de los ejércitos de David, era un hombre que conocía también esta ciudad de seguro, pero él lo único que le importaba era sacar al enemigo de David y matarlo con la violencia. Y ella le pregunta, ¿por qué destruyen la heredad de Jehová? Y en el 20 Joab respondió diciendo, nunca le trajo convicción de pecado a Joab. Nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Y empieza Joab a darle, pero sabe, en el acto, otra enseñanza suprema. Cuando nosotros vamos como pacificadoras y hablamos y traemos a la cordura a los demás, en el acto, esto va a bajar. La ira, la molestia ya sea del adversario o del familiar, quien quiera que sea, nuestro cónyuge, nuestros hijos, amigos, cuando confrontamos como pacificadores, porque se puede confrontar de dos maneras, con violencia o con paz. Y ella, como pacificadora, viene y cuestiona a Joab, pero no lo provoca a más ira, sino que lo trae a la cordura. Esas son características de los pacificadores. Traer a la cordura, al sano juicio, sacarnos de la locura, de la demencia y traernos otra vez a la estabilidad en Cristo Jesús. Como bajar esas emociones
y hacernos pensar bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es lo que ella hace con Joab. Lo trae a la cordura y él dice, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Ahí el hombre se detiene y él le explica, la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Recuerde que estos hombres eran escuderos, ¿verdad? Que se levantaban para defender a su rey a capa y espada. Ellos exponían su propia vida para defender al rey de sus enemigos. Y entonces él dice, entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Él dice, entréguenmelo y yo me voy. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Todo pacificador es sabio también. La sabiduría y la paz son hermanas, tienen que ir juntas. No podemos ser mujeres pacificadoras y necias, es imposible. Insensatas, buscadoras de conflictos, desarmonizando el ambiente. No, el pacificador es sabio. El pacificador arregla conflictos. El pacificador trae a la cordura, ¿verdad? Entonces, dice ella, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Otra enseñanza. Estos versículos del 16 al versículo 22 encontramos un río de sabiduría, porque aquí, una vez más, hay que decapitar la falta de paz. ¿Qué es lo que nos está volviendo a nosotros internamente mujeres de conflicto, de pleitos y no pacificadores? Debemos de ir y buscar. ¿Qué es lo que me roba la paz? ¿Qué es lo que me hace meterme en el conflicto y en lugar de bajar, de apagar fuegos, los enciendo más? ¿Qué es, Señor? Tengo que ir con la sabiduría de Cristo Jesús y buscar internamente dentro de mi corazón y decapitar, arrancar de raíz con el poder del Espíritu Santo todas aquellas cosas que nos hacen tan feas y desagradables delante de Dios y de los demás. Porque una persona de conflictos que no suma, sino que resta, va a causar ese desagrado, que se puede hasta cortar esa falta de paz. Todo se pone tenso. ¿Usted lo ha observado o probablemente usted o yo hemos sido los que contribuimos al que el conflicto, a quitarle la paz, a robar, porque podemos no ser ladrones de cosas terrenales, pero sí espiritualmente ladrones, que vamos y robamos el gozo, robamos la paz, por decirlo de esta manera? Quizás nunca se me había ocurrido, pero yo puedo ir y robarle la paz a mis hermanos en Cristo, a mi familia, llegando con una actitud de queja, de lamento, de desasosiego interno. ¿Ha visto esas personas que no tienen sosiego, que van de aquí para allá y no encuentran realmente? Y usted, sin darse cuenta, ya usted es contagiado también por esa falta de paz de los demás. Es urgente ir a la cruz y pedirle, suplicarle, implorarle al Señor, aprender a ser un pacificador, porque se aprende, amados. Pero una cosa que yo quiero ratificar esta mañana es que usted y yo debemos de ir a la raíz de lo que nos roba el ser pacificadores, porque generalmente los conflictos no están afuera, están adentro. Porque yo puedo decir, mi esposo me roba la paz, mi esposo no es un pacificador y causa esa situación difícil que se puede hasta cortar, ¿verdad? Esa tensión dentro de la casa. Pero no, yo no puedo buscar culpables. Yo tengo que asumir mi responsabilidad.
y saber que cuando ser un pacificador es una verdad absoluta dentro de mi corazón, podré tener una molestia en el momento, una inestabilidad momentánea, pero volveré otra vez a traer a la paz, a ser ese pacificador, ese intermediario, ¿verdad?, que procura la paz. A mí personalmente me parece una historia fascinante y le aconsejo que la lea ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 20. Lea todo el capítulo y usted va a encontrar una riqueza maravillosa. Toda una ciudad era conocida por su sabiduría y por ser pacificadores. Dios quiera que nosotras lleguemos a ser conocidas por ser mujeres que apagan fuegos, que detienen los vientos en el buen sentido, con su palabra y con la paz que vamos transmitiendo unos a otros. Sabiendo que ser un pacificador no viene de nosotros, sino que va a depender, escuche esto, de cuánto tiempo permanecemos bajo la sombra del Señor Jesucristo. Cuánto tiempo permanecemos sentados, aprendiendo, orando, conociendo y entendiendo, rogando, implorando para que el Señor nos ponga Él es el pacificador, de ser esas mujeres pacificadoras. Yo diría reparadoras de conflictos. Cuando escuchamos la palabra pacificador, lo primero que nos viene a la mente es una persona que viene para calmar situaciones difíciles, a reconciliar en medio de discusiones o pleitos. Y es verdad, uno que procura traer paz y cordura en medio de circunstancias adversas. Es hermoso, yo lo he experimentado. Cuando ha habido un conflicto en mi corazón o con otra persona, y cuando alguien intercede y te dice, perdónale, no le pase, no le tomes en cuenta su falta. Es un descanso que un pacificador nos llame al sano juicio y que nos haga volver otra vez al perdón, a la misericordia, a la compasión. Asimismo como los embajadores de un gobierno, los que en el mundo procuran la paz. Escuche eso, los embajadores que son enviados a los diferentes países del mundo. Ese es su oficio, es ir a reconciliar las diferencias que puedan haber entre su nación y otra nación, para poder avanzar, ¿verdad? Lo que hace el presidente, lo que hacen los embajadores, los diplomáticos que son enviados para mediar la paz. Bien, un ejemplo que se me vino cuando estaba preparando, y eso no está ahí en el estudio, pero se me vino cuando estaba preparando el estudio. En la página 97 hablamos ahí de esta mujer sabia. Y pensé en mi sobrina Alejandra, ¿verdad? Ella tiene madre de 2 pequeñitas. Y la he observado y algunas veces me comenta, porque es inevitable que los hermanitos peleen, es inevitable. Y llegamos adultos, hermanos, y quizás ya no peleamos, pero tenemos diferencias, y eso muchas veces nos crea un ambiente, ¿verdad?, no muy agradable. Pero he observado que cuando sus niñas de pronto han tenido como un pleito, quizás cuando estaban más pequeñitas todavía, pero me encantan y me sigue encantando cómo ella las trae otra vez. Alejandra es una niña pacificadora, mi sobrina. Incluso ella ha llegado a ser como una hermana menor, pero parece la mayor, cuando nos ha traído a casi toda la familia a la cordura, que nos ha traído realmente a la paz. Y ella, cuando sus 2 niñas han estado en un conflicto, las mira fijamente, llama una por una, las mira fijamente a los ojos y le dice, ¿cuál es tu berrinche? ¿Cuál es tu problema? Hija mía, ¿cuál es tu problema? Y he podido observar que en el acto, la niña que está siendo corregida con amor, pero con autoridad, se baja inmediatamente. Y pienso, es algo que yo debo de aprender a practicar. Mirar fijamente a los ojos, con amor y misericordia, como si fuese corregida, como me gusta ser corregida a mí. Y entonces vuelve otra vez la paz entre las 2 pequeñitas. También recuerdo a mi padre,
quien se convirtió a sus 63 años, perdón, a sus 65 años, amadas. Se convirtió a esa edad y de inmediato corrió a mi madre y corrió a cada uno de sus hijos para pedirnos perdón. Porque él de manera sobrenatural había entendido que tenía que reconciliarse. No sé si alguien se lo enseñó en ese momento, no lo sé. Solo sé que él corrió para pedir perdón por todas sus transgresiones, por todos sus pecados, por toda su iniquidad. Corrió para pedir perdón a cada uno de nosotros. Y yo estoy segura porque recuerdo desde mi hermano mayor hasta la más pequeña que era Miriam, y sí tenía ya entendimiento porque era una adulta, y todos dijimos, no, padre, no tenemos nada que perdonarte, porque al final pesábamos más lo bueno que lo malo, porque amábamos a papá. Pero mi madre nunca lo pudo perdonar. Mi madre pasaron los años y siempre manifestaba su falta de perdón. Pero yo quiero decirle en esta mañana, porque todas esas experiencias nos deben de servir a nosotros para crecer en sabiduría, para aprender cómo actuar. Entonces papá no por eso siguió siendo un hombre conflictivo, un hombre problemático o volvió otra vez a su pecado. Él prosiguió, luchó tenazmente todos los años que le restaron para poder conservar y ser un pacificador. Él luchó, lógicamente como todo ser humano, pues tuvo conflictos, pero no se detuvo porque su esposa no lo perdonara. No se detuvo porque ella siguió con la guerra. Luchó para que hubiera paz hasta el último día de su vida. Bien, entonces yo pienso que para poder tener un hogar en paz o hijos de paz, debemos aprender a corregir y a enseñar en paz, a llamar la atención en paz, no con reproches, no con reclamos, no con gritos, no con iras, como lo solíamos hacer en el pasado. El pacificador recibe esa paz bajo la sombra del Señor Jesucristo. Entonces yo diría, mostremos nuestra pacificación y ahí se va a evidenciar cuánto vivimos en verdad bajo las alas de la palabra, bajo las alas del Señor Jesucristo. Punto número 3. Jesucristo, nuestro pacificador. Mire, nuestro pacificador no se está refiriendo solamente a los que procuran la paz en general. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, no estaba hablando solamente de los que procuran la paz general, sino específicamente a los hijos de paz. Porque los cuales somos llamados a ser pacificadores en este mundo de oscuridad desde el primer momento, porque ahí sufrimos una metamorfosis de enemigos a amigos de Dios, de ser rivales o de ser soberbios, contenciosos y pleitistas. Y cuando nosotros nos hemos rendido por la gracia del Señor Jesucristo, por esa benignidad que nos ha guiado a través de su Santo Espíritu, como lo dice Romanos capítulo 2, que su benignidad nos guía al arrepentimiento, en ese instante, ¿no es verdad que usted experimentó una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos testimonios hemos oído de personas que dicen, sentí como si un peso caía de mis hombros, como si ahora tenía paz? Ahí viene el pacificador a través de la sangre, a través de la cruz donde Él venció a la muerte. Viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que dice en la página 98, segunda de Corintios 5:18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amados, aquí hay sabiduría, hay revelación, ya fuimos reconciliados, ya no hay razón, motivo o circunstancia por los cuales deberíamos de pelear. Que Dios nos ayude a mantener ese fruto de la reconciliación desde el nuevo nacimiento. Ahí esa paz que sobrevino sobre nuestros corazones, debemos de cuidarla con temor y temblor. Y como fruto, pacificadores. Ya no tenemos que tener guerra ni conflictos. Ya no tenemos por qué andarnos buscando, defendiéndonos.
en quejas, en lamentos, en reproches. Es que el hombre que me diste, los hijos que me diste, es que estos hermanos, es que estas hermanas. Aquí adentro hay que buscar. Vamos a la raíz. Vamos a la raíz y vamos a encontrar aquello que no nos permite avanzar en esa reconciliación que Cristo ya trajo entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Dice, lo quiero volver a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amo esto, lo amo entrañablemente, porque no solo nos reconcilió con el Padre, sino que ahora también nos ha dado el ministerio de ir y reconciliar. Ese es el trabajo del pacificador, ir y reconciliar a donde quiera que vaya, hacer que las personas se vuelvan a amar, se perdonen, se ayuden. Hace años recuerdo el caso de dos mujeres que se amaban y hermanas en Cristo, amigas, compartían, salían, pero siempre discusiones, siempre pleitos, siempre situaciones de desacuerdo por carácter, por lo que fuera. Y constantemente les recordaba a las dos, ustedes se necesitan, deben aprender a perdonarse, deben de aprender a sobrellevarse, porque se necesitan y más adelante se van a necesitar más, porque tenían algunas cosas en común, pero tenían que morir para que Cristo pudiera vivir en sus vidas. Entonces, amadas, y ahora que los años han pasado, yo veo esa relación fortalecida y bendigo a Dios por haberme atrevido a ir y decirles, ustedes se necesitan, porque qué terrible, hermano, cuando nosotros decimos, yo no necesito. Todos necesitamos de todos. Por eso debemos de saber que estamos reconciliados con Dios y somos llamados a reconciliarnos con todos los demás. Usted, si está en enemistad, en divisiones con su familia, procure ser un pacificador, porque ese es el ministerio que Dios le ha entregado. El Señor no le ha entregado un ministerio para dividir, para llevar en enemistad. Él dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted anda buscando ministerio, aquí tiene uno, reconciliar. Primero usted con su cónyuge, o si no hay cónyuge, pues con los hijos, con la madre, con el padre, buscar la reconciliación. Un llamado a volverse a Dios, eso es la reconciliación. Es que nosotros debemos de ir predicando, ¿verdad? Pregonando el volverse a Dios. Ahí empieza la reconciliación en un corazón y ahí empieza la pacificación en el corazón del ser humano. Arreglar desavenencias entre amistades o familia, hermanos. Ser mediadores, como el que se pone al medio y llama la atención a uno, al otro, hasta hacerlos volver a Dios y a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, uno de los nombres, mire en Isaías 9:6, uno de los nombres que se le atribuye al Señor Jesucristo, pero yo quiero leer todo el versículo 6 porque de igual manera es una gloria conocer los nombres del Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El pacificador, deberíamos, los pacificadores, o procuramos ser esos pacificadores, deberíamos todos los días de nuestra vida dar gracias por este hijo que nació, por este hijo que nos ha sido dado. Cuando dice, hijo nos es dado, Jesucristo nos fue dado como el regalo más preciado del universo, de toda la historia del mundo, nos ha sido dado, es nuestro, es como de nuestra propiedad en el buen sentido de la palabra, donde podemos asirnos hasta volvernos y entender y comprender, pacificadores, reconciliadores, hombres y mujeres que son mediadores para contribuir en la iglesia de Cristo. Bien, entonces dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Nombres del Señor Jesucristo, admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se recuerda que hay principados diferentes? El príncipe de las tinieblas, el príncipe de la maldad, el príncipe de la oscuridad, pero Él es el príncipe de paz. ¿Y qué dijimos que significaba ser un pacificador? Bueno, ya dijimos que pacificador está relacionado con ser un hombre, una mujer próspero, un hombre que apacigua, ¿verdad? Entonces el príncipe de paz es el único que puede venir y controlar nuestras emociones, controlar nuestra mente, controlar realmente, dejémonos gobernar, confesemos. Vamos a ver más adelantito, ya estoy bajando, vamos a ver ese secreto, pero yo me estoy anticipando a decirle, usted no se soporta ni usted misma, usted se siente fuera de sí, tiene ganas de pelear, de entrar en un conflicto, de reprochar, de reclamar. Siéntese bajo la sombra del deseado. Uno de mis versículos preferidos en el capítulo 2 de Eclesiastés. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahí vamos a ser transformadas y mudadas de mujeres violentas, mujeres contenciosas, pleitistas, iracundas, a ser mujeres pacificadoras. Solo en Jesús, solo en Él vamos a poder alcanzar esa paz que sobrepasa. Él es el príncipe de la paz, el rey que gobierna. Entonces, ¿qué mejor que venir al reino de la paz y encontrar y ser y aprender de la paz? Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya fuimos alcanzados, ya fuimos traídos a su reino. Esa justificación donde Él se paró frente a toda potestad, nos compró y le dijo al Padre, Padre, yo pago el pecado por ella. Ya no tenemos, ya no hay razón, motivo, ni circunstancia por qué pelear, por qué andar queriendo luchar por esto, por lo otro. Ya no lo hay, amados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, lo vamos a tener para con los demás. Escuche eso. Si en su corazón hay paz para con Dios, usted va a tener paz en su hogar. Usted se va a levantar en paz, se va a acostar en paz y va a dormir en paz. En paz me acostaré, porque solamente Jehová me hace vivir confiado. Entonces, nos vamos a levantar en paz, vamos a procurar vivir en paz en medio de toda circunstancia y vamos a acostarnos en paz y vamos a dormir en paz. Punto número 4, el secreto del pacificador. Isaías 26:3. Aquí le he añadido, yo ahí en la página 98, he añadido esta cita bíblica. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El secreto, permanecer bajo la sombra de Jesús, sentarnos a la mesa con el Rey, comer de sus manjares, comer de esos tuétanos, de esos vinos refinados, de los cuales nos habla Isaías en el capítulo 25. Entonces, escuche esto. Sin embargo, amados, Isaías 48:22, encontramos una cita bíblica que dice, pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Entonces, ¿por qué no hay paz en nuestro corazón? ¿Por qué no podemos ser pacificadores? ¿Por qué no podemos ser reconciliadores? Yo me recuerdo cuando éramos pequeñas, en nuestro hogar, en algunas veces se nos enseñó, mal enseñó retorcidamente que para que hubiera tranquilidad en la casa teníamos que ser enemigos. Como por ejemplo, no le hables a la fulana, no le hables al sultano. Y nosotros mismos podemos estar cometiendo este error con nuestros hijos o con nuestra familia. Creemos que para tener paz es hacernos enemigos de los demás. Pero la Biblia dice, pero no hay paz para los malvados. Porque cuando estamos buscando una manera falsa de encontrar paz, no vamos a tener paz. Porque cuando nos tengamos que encontrar
con las situaciones que a nosotros nos desagradan, va a volver a salir a luz la violencia que aún nos gobierna, la falta de paz que aún nos gobierna. Es imposible ser un pacificador cuando aún nuestro corazón no se ha reconciliado con Cristo, sino por el contrario continuamos en nuestra maldad, en pleitos, quejas, lamentos, disensiones. Pero también aparentemente nos hemos reconciliado con Cristo, pero no hemos saldado nuestras cuentas. Y siempre estamos procurando causar daño por la falta de paz que llevamos en nuestro corazón. Yo espero que el Espíritu de Dios te hable esta mañana y puedas exponerte delante de su faz para que Él te lleve a toda verdad, para que no nos quedemos, hermanas, con una falta paz. Lo digo por experiencia. A veces hay cosas pequeñas que aún nos inquietan, pero es una gloria venir y exponernos cara a cara al Señor y decirle, muéstrame mi pecado, cuál ha sido mi falta. Y el Señor no se tarda en revelarnos, en mostrarnos a través de su Santo Espíritu el problema que está ahí causando ese malestar. Muchas veces nos preguntamos por qué no podemos ser esos instrumentos de paz. Para terminar, ¿por qué no puedo ser un instrumento de paz en mi casa? Porque de ahí es donde debe de brotar hacia afuera. ¿Por qué? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué este malestar? Pero veamos lo que nos enseña Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, Dios es un Dios de paz. Y ese fruto divino de Dios, esa virtud divina de Dios, ha sido ya implantada. Recuerde, ya fue implantada desde el momento en que nos reconcilió el Señor Jesucristo con nuestro Padre. Ahí fue implantada. Entonces dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para que eso suceda, tenemos que ir al versículo antes, al versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez, es bajo la sombra de Jesucristo, donde yo voy para abrir mi corazón y saber que ahí no seré juzgada, no voy a ser apedreada, no voy a ser descalificada, no voy a ser señalada. Y yo puedo ir para decirle, Señor, esta situación me está ahogando. Esa ansiedad que mata, esa preocupación, siempre preocupados, siempre agobiados. Terrible, ¿verdad? Entonces, el secreto es sentarnos con sinceridad, no religiosamente, no con apariencia de que me estoy arrodillado, arrodillada 2 horas diarias. No, porque mire, hermano, yo puedo estar procurando la paz para los demás, pero no tener paz para mí. Eso no funciona. Yo puedo ser un reconciliador por aquí y por allá, pero en mi casa no lo soy. Y todo depende del fruto de la paz en mi corazón. El reto, el desafío en esta mañana es sentarnos bajo la sombra del Dios omnipotente. ¿Y cómo será esto?, preguntó María allá en Lucas, cuando llegó el ángel para visitarla y decirle que iba a ser engendrado el Salvador en su vientre. ¿Cómo será esto? Y yo quiero preguntar esta mañana y le lanzo a usted la pregunta, ¿cómo será esto? Que yo voy a salir de estos conflictos emocionales o literalmente, no solamente dentro de mi corazón, sino que externamente los conflictos que creo alrededor, a donde quiera que voy. Siempre en conflicto con la familia, siempre en gritos, siempre en quejas, siempre en lamentos. ¿Cómo será esto, Señor? ¿Cómo podré pasar literalmente por la fe de esa persona conflictiva a ser un pacificador?
Se ve hermoso cuando andamos por aquí, por allá, tratando de ser pacificadores, enseñando sobre ser pacificadores, tratando de enseñar que nos reconciliemos con Dios, pero no hay un reconcilio interno, no hay armonía en nuestro corazón entre el Señor Jesucristo y nosotros. Debemos de venir a su presencia, traer con sinceridad todas. Hagamos una lista, es como una tarea, ¿sí? Todas nuestras preocupaciones y ansiedades y aprender a creer que Él nos oye. Él está ahí presto para auxiliarnos. Pero si no vamos a continuar en la misma condición. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14-15. Con esto quiero ir terminando. Dice, y esta es la confianza que tenemos. Mire qué hermoso. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No tiene precio para mí el saber que si yo vengo para pedirle conforme a su voluntad, ¿cómo no será la voluntad de Dios el venir a acercarme y pedirle, ayúdame a solucionar los conflictos internos? Porque no puedo ir a traer paz afuera cuando no tengo paz conmigo misma. Cuando no me acepto físicamente, cuando no acepto lo que los demás piensan, o cuando cualquier cosa que me vuelve inestable otra vez. Entonces, y esa es la confianza que tenemos, amados, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, escuche esto, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Bueno, usted decide esta mañana. He oído esta alabanza no sé cuántas veces, y vino tu presencia, y todo por completo lo inundó. Es en la presencia de Dios donde nuestro corazón va a ser transformado, nuestra mente va a ser transformada. Pablo nos lo dijo en Romanos capítulo 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Usted y yo decidimos. Así es que permítame orar en esta mañana para cerrar este tiempo delante de la presencia del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo ruego para que nuestro corazón pueda llegar a ser pacificador, mujeres reconciliadoras con Dios, con los hombres, pero también con nosotras mismas. Reconciliarnos con nosotras mismas. Danos la gracia para ser referentes de paz, para evitar pleitos y contiendas. Que tu Espíritu Santo nos recuerde continuamente que Jesús ya nos reconcilió con el Padre. Que el fruto ya fue puesto. Ahora solo nos corresponde hacerlo desarrollar, hacerlo crecer. Para que cuando otros vengan y prueben de Él, puedan ser endulzados y puedan encontrar la esperanza de que ellos también pueden llegar a ser transformados. Ayúdanos a buscar soluciones para ser de los que evitan complicar las cosas, creando problemas entre los demás como en sus propias vidas. Ayúdanos a ser sinceros, genuinos, no con apariencia, sino que en verdad podamos internamente solucionar el interior para que el exterior pueda ser vida, testimonios vivos, y así poder glorificar tu bendito nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadas, que el Señor les bendiga grandemente. Y si Él nos permite, la próxima semana vamos a continuar. Bendiciones, hasta pronto. Un abrazo.